Ok, vamos comenzando. Estábamos viendo autores del constructivismo. El primero que relacionamos, que trabajamos fue Vygotsky, y en este momento estábamos revisando a Jean Piaget, ¿ok? Y habíamos revisado este cuadro en donde él menciona sus 4 estadios, y a partir de estos estadios nos dice cómo es que se va a llevar el aprendizaje de los sujetos. Entonces, ¿cómo es el aprendizaje? ¿Sí? Le quería decir que va un poquito rápido porque luego no puedo terminar de anotar. Va muy rápido, me voy a ir más lenta. Gracias, May. Sí. Ok, entonces, ¿cómo es el aprendizaje de acuerdo a Piaget? Dice, mediante un proceso constructivo interno. ¿Qué es lo que hace? Bueno, Piaget me lleva a que haga el sujeto o el alumno un equilibrio a base de asimilaciones y acomodaciones, o sea, que va a equilibrar el conocimiento nuevo. ¿Cómo? Pues porque lo va a asimilar, y después de que lo asimila, lo acomoda en sus nuevas estructuras cognitivas. Y entonces esto pues me va a llevar a que el conflicto cognitivo se cumpla y cumpla el papel primordial, ¿no? Que es el aprendizaje. Entonces ese aprendizaje va a ser a través de un equilibrio a base de asimilación y acomodación para que me lleve o me conduzca a un conflicto cognitivo. También es un proceso que depende del nivel de desarrollo y en el que la experiencia física y la interacción social se sitúan como condiciones necesarias, aunque no suficientes para producir el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la experiencia me va a conducir a que
se lleve ese aprendizaje o esa adquisición de conocimientos. ¿Sale? Entonces, aquí de todo esto, lo que tiene en la diapositiva es importante resaltar. Uno, que el aprendizaje se va a dar a través de un equilibrio de conocimiento a base de la asimilación y la acomodación, lo que me va a conducir a un conflicto cognitivo. Eso es lo relevante, porque de esa manera es como el alumno va a llevar a cabo pues la adquisición de esos conocimientos. Y entonces, pues, ¿cuál es la metáfora educativa? ¿Cuál es un ejemplo según Piaget? Bueno, el alumno es el constructor de esquemas y estructuras mentales. O sea, a través de la asimilación y la acomodación que lleva a ese conflicto cognitivo, va a acomodar esas estructuras mentales. Y el profesor es el facilitador del aprendizaje y el desarrollo de esas estructuras cognitivas. O sea, el profesor es el que va a promover que en el alumno se lleve a cabo esa acomodación, primero esa asimilación y después esa acomodación. Eh, Esto se conduce ¿cómo? Pues a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza es una enseñanza indirecta, o sea, se da por descubrimiento y el aprendizaje está determinado por el desarrollo. ¿Por qué la enseñanza es de una manera indirecta, a través de descubrimiento? Bueno, pues porque los sujetos, conforme van interactuando con los objetos de conocimiento, pues van aprendiendo el uso o van descubriendo la funcionalidad. Y ese aprendizaje va a estar determinado, pues dependiendo del nivel cognitivo de la persona. Y entonces, para un niño, un objeto puede ser para solo una utilidad. Sin embargo, si es un sujeto con un mayor nivel cognitivo, bueno, ese objeto puede tener múltiples utilidades. ¿Por qué? Porque su nivel cognitivo pues ya es más amplio, es más elaborado, ¿sale? Entonces aquí Piaget, bueno, él toma en cuenta la asimilación y la acomodación en la adquisición de conocimientos. Esa adquisición de conocimientos, la enseñanza va a ser de una forma indirecta y el aprendizaje va a depender de su nivel cognitivo en el que se encuentre, o sea, en qué estadio se encuentre el individuo. Vamos a ver otro autor y ahora estamos con Jerome Brunner. Jerome Seymour Brunner, 1915-2016, muere, perdón. Él es psicólogo y pedagogo, es de nacionalidad estadounidense. Él nació en Nueva York y él desarrolló una teoría en la que describió el proceso de aprendizaje y los modos de representación. Desafía el paradigma conductista de la caja negra. ¿Cómo? Bueno, ustedes se acuerdan que cuando vimos el conductismo, en el conductismo mencionábamos a Skinner y Skinner eh, decía, no, pues es que los alumnos son como una caja negra. ¿Cómo? No, pues es que no se sabe qué es lo que tenga adentro. No hay unos conocimientos basales. Son cajas vacías en donde nosotros tenemos que llegar y meter el conocimiento. Brunner, que trabajó un tiempo con Skinner, él quita ese paradigma conductista y dice, no, los alumnos sí, o los chicos, los jóvenes, los niños, sí son sujetos
que traen un conocimiento previo, y ese conocimiento previo pues es el andamiaje. Entonces, Brunner se le conoce precisamente por ser promotor del andamiaje, porque él dice que necesitamos esos previos para un conocimiento extra. ¿Cómo voy a saber si trae el sujeto esos conocimientos previos? Bueno, pues a través de, por ejemplo, una lluvia de ideas, a través de preguntas generadoras, a través de un conjunto de estrategias que entresaque el conocimiento. La teoría de Brunner se llama teoría del aprendizaje por descubrimiento y dice, el aprendizaje por descubrimiento es el mejor medio para estimular el pensamiento simbólico y la creatividad del individuo. Pues sí, porque cuando el niño o el sujeto está descubriendo a través de esa interacción, es como va realmente a darle significado a lo que está aprendiendo. Y entonces esto nos va a desarrollar la creatividad en el individuo o la creatividad en el sujeto. ¿Sale? Brunner distingue tres sistemas de procesamiento de la información. Dice, con los cuales el alumno transforma la información que le llega y construye modelos de la realidad. Sí, tiene tres modelos de aprendizaje Brunner y es el de acción, el de imágenes mentales y el de lenguaje. Cada uno de estos es lo que va a guiar la forma en cómo se va a adquirir el conocimiento. ¿Sale? O sea, cómo se va a llevar el aprendizaje. Sí, Omar, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, le iba a comentar, es que mi compañera Scarlett me dijo que si le podía avisar que se sentía mal, creo que le iba a dar gripa o no sé, y me dijo Ah, que si le podía avisar, que se siente ok. un poco mal, Sí, por eso Omar, no se conectó. sí, Omar, gracias. Sí, De no, nada, no se conectó en ninguna sesión. no, Ok, bueno, gracias, gracias. Gracias, Omar. de Ok. nada. Entonces, habíamos dicho esas modalidades, bueno, la activa, la lógica y la simbólica. La primera es el enactivo o activa y dice, se aprende haciendo cosas, actuando, imitando y manipulando objetos. La lógica es la icónica que implica el uso de imágenes o dibujos para que se lleve a cabo ese aprendizaje y el simbólico pues hace uso de la palabra escrita y hablada, o sea, ya le da un significado a esas imágenes o a esas representaciones, ¿ok? Entonces el enactivo es el que ocupamos cuando experimentamos, cuando llevamos las cosas a la práctica. Cuando vemos los objetos o le damos un, diríamos, un significado a un objeto determinado, ese es el icónico. Pero cuando ya lo procesamos y tratamos de explicar de qué refiere ese objeto, entonces estamos hablando de un aprendizaje simbólico. Pues que sí, fíjense, a lo mejor nosotros tenemos bien entendido un objeto, ¿no? Un celular. A ver, ¿qué es? Pues es un celular. Y entonces en ese momento tomo en cuenta o pongo en aplicación el aprendizaje en activo y empiezo a interactuar con el celular, empiezo a abrir varias ventanas en el celular, reviso las aplicaciones, para qué me sirve, el teclado, los diferentes tipos de teclado, etcétera. Entonces ahí estoy interactuando con el objeto. Pero en el momento en que yo sepa describir tanto de manera oral como escrita qué es un celular, entonces he llevado a cabo mi encomienda del aprendizaje al 100%.
¿Por qué? Pues porque ya estoy llevando ese proceso reflexivo. Fíjense, hacer definiciones de objetos a veces es complicado, porque sí lo entendemos, sí sabemos para qué sirve, pero no sabemos definirlo. Y eso es un momento, es una fase importante que debemos de desarrollarla. Luego me preguntan, ¿qué es el aprendizaje? Y decimos, es el acto de aprender. Pues no, yo no puedo colocar la palabra que voy a definir en la definición. Entonces, tengo que buscar sinónimos o palabras adecuadas. Bueno, a eso se refiere el aprendizaje simbólico. ¿Cómo se concibe al sujeto que va a aprender aquí con Brunner? Uno, pues es un sujeto que va a revisar, modificar y enriquecer los conocimientos. O sea, va a revisar el bagaje de conocimientos que va a adquirir. Es un individuo que relabora constantemente sus representaciones. ¿Por qué? Pues porque está haciendo acomodaciones cognitivas. Acuérdense que en el constructivismo, eh, en ese que estamos adquiriendo nuevo conocimiento, tenemos conflictos cognitivos. Y entonces, después de que asimilamos, acomodamos ese conocimiento. Y entonces, en ese momento, pues reelaboramos las representaciones que tenemos. Otra, utiliza y transfiere lo aprendido a otras situaciones, o sea, que lo lleva a la práctica y cuando vuelve a tener una situación similar, ya sabe cómo responder o ya sabe cómo utilizar eso que aprendió. ¿Ok? Pues ¿por qué? Porque ya ha quedado totalmente acomodado. Es un individuo activo, explorador, es imaginativo y clasificador. ¿Sale? En este caso, una vez más, el docente es un guía o es un facilitador que va a incentivar a que el alumno investigue, va a incentivar a que el alumno se haga partícipe propio de su conocimiento. Y en ese sentido, pues el alumno es el que va a descubrir ese conocimiento. A través de ese descubrimiento, pues va a ser imaginativo, va a ser clasificador, va a explorar ese nuevo conocimiento. ¿Ok? Bueno, vamos con el último autor. Y el último autor estamos hablando de David Paul Ausubel. Ausubel nació en Estados Unidos en 1918, psicólogo y pedagogo. Originó y fundó la teoría del aprendizaje significativo y él valora la experiencia que tiene el aprendiz en su mente. ¿Ok? ¿A qué se refiere David Ausubel con esto del aprendizaje significativo? Bueno, no todos los aprendizajes son significativos. Recordemos que aprendizaje es la adquisición de conocimientos, pero para que sea significativo, pues este conocimiento tiene que ser relevante, tiene que ser nuevo y tiene que ser de interés para el sujeto que lo está adquiriendo. Si no es de interés, no tiene una utilidad, no es relevante, entonces el aprendizaje no es significativo, es simplemente aprendizaje. Es el adquirir un conjunto de conocimientos. Y esos conocimientos, bueno, pues en un momento determinado posiblemente se ocupen o no. Sin embargo, para Ausubel nos dice, ese aprendizaje debe de tener una utilidad. Si tiene una utilidad, es significativo. Si es y tiene interés por parte del sujeto que lo está adquiriendo el aprendizaje, pues igual es significativo. ¿Sale? Aquí hay dos conceptos centrales. Está el de aprendizaje significativo y dice, es aquel que ocurre cuando nueva información se conecta con un concepto relevante preexistente en la mente del ser humano, que era lo que yo les decía.
ese aprendizaje para que sea significativo tiene que llevar una información nueva, o sea, tiene que ser relevante y debe de ser de interés para el alumno. ¿Por qué? Porque me va a cambiar mi estructura cognitiva, ¿ok? Esa estructura cognitiva, ¿qué es? Es un complejo organizado resultante de los procesos cognitivos a través de los cuales el individuo adquiere y utiliza el conocimiento. ¿Ok? Estos dos términos son fundamentales. ¿Sale, vale? De hecho, el término de estructura cognitiva, Ausubel no es el único que lo utiliza, sino todos los autores lo utilizan porque es una definición primordial del constructivismo, la estructura cognitiva. Ok. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Bueno, es un proceso a través del cual una información se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con un aspecto de la estructura cognitiva de un individuo. O sea, ese aprendizaje significativo es cuando voy a relacionar una información que voy a adquirir con mi conocimiento básico o mi conocimiento basal. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, pues le tomo significado. Por ejemplo, yo sé que esto es un bolígrafo. Sí, pero pues hasta ahí es simplemente conocimiento. Yo ya tengo como aprendizaje que es un bolígrafo. Pero en el momento en que le vea yo la funcionalidad a este bolígrafo, entonces se me va a hacer significativo. Porque yo en este momento necesito expresar ideas de forma escrita. Entonces, en ese momento, yo estoy tomándole significado a este objeto. Y entonces aquí ya es relevante. Bueno, lo mismo sucede con el conocimiento, con la información. Cuando esa información la relaciono con las estructuras basales que tengo, bueno, pues entonces tengo un cambio o tengo un conflicto cognitivo y esto pues me va a revolucionar y se va a convertir en significativo. Ese aprendizaje significativo va a facilitar la adquisición de significados, la retención y la transferencia del aprendizaje. ¿A qué se refiere eso de la transferencia del aprendizaje? Bueno, que después en otros momentos yo voy a poder ocupar ese conocimiento. La retención, pues porque como ya le di una utilidad, entonces va a quedar aquí en mi mente y en un momento determinado que yo tenga una situación parecida, voy a recordarlo y voy a saber cómo actuar, voy a saber cómo responder ante esas situaciones. O sea, voy a transferir ese aprendizaje que ya tengo. O sea, en conclusión, dice, nuevas ideas y conceptos pueden ser aprendidos, o sea, retenidos significativamente en la medida que otras ideas y conceptos, o sea, relevantes o adecuados, estén claros y disponibles en la mente del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras ideas. O sea, pues para que se convierta en un concepto relevante. O sea, utiliza aquí la palabra subsunsor. Subsunsor significa conceptos relevantes. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, voy a anclar mi conocimiento para la utilización de ese conocimiento. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a través del andamiaje, a través de ese conflicto cognitivo. Ese conflicto cognitivo que me va a llevar, bueno, pues a que yo pueda
llevar un cambio en la mentalidad. Ya estamos por terminar, ¿eh? ¿Qué se requiere para el aprendizaje significativo? Hace ratito ya les había yo mencionado algunas de las premisas y, por ejemplo, uno, se requiere conocimientos previos para relacionar con el nuevo material, o sea, requiere de ese andamio. Si yo no tengo ese andamio, pues no voy a tener cómo ampliar ese conocimiento, cómo relacionarlo. Material significativo que se pueda relacionar de forma sustancial, perdón, con las estructuras cognitivas. Pues que realmente tenga significado para mí. A ver, una pelota, bueno, pero ¿qué de la pelota? ¿O cuál pelota? ¿O por qué la pelota? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, debe de tener un significado para el sujeto. Si no tiene significado, o sea, si no es de interés ese aprendizaje, pues realmente no va a ser un aprendizaje significativo. Debe de existir la motivación por parte del alumno para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. ¿A qué se refiere esto de relacionarlo de manera sustantiva? Bueno, pues que pueda tener una aplicabilidad, que no solo de manera literal tenga yo el conocimiento y que en un momento determinado me digan o me pidan la definición y escupa yo la definición. O sea, no, sino que me lleve a que yo tenga un razonamiento, sea yo capaz de procesar esa información y sea yo crítico, ¿ok? Y pues para eso pues necesito estar motivado en ese aprendizaje. Y entonces hace ratito yo les decía, para que un aprendizaje sea significativo, uno, necesita ser un conocimiento nuevo. ¿Por qué? Porque ese conocimiento nuevo va a ampliar a las estructuras que ya tengo, las va a remover o las va a ver amplificado. Número dos, necesita ser de interés para el sujeto, porque si no, no va a tener la motivación. Entonces, número uno, que sea nuevo. Número dos, que sea de interés. Y número tres, que sea de aplicabilidad. O sea, que tenga un significado en la vida cotidiana. Si no, no va a ser un aprendizaje significativo. ¿Sale? Entonces les acabo de mencionar 3 premisas necesarias para este aprendizaje significativo. Un conocimiento nuevo, un conocimiento que sea aplicable y un conocimiento que sea de interés. Existen 3 tipos de aprendizaje significativo: el de representaciones, el de conceptos y el de proposiciones. El aprendizaje de representaciones, pues, es la atribución de significados a determinados símbolos. Cuando nosotros le damos el nombre a ciertos objetos o ciertos esquemas, nosotros los nombramos, o sea, los representamos. ¿Ok? Y el de conceptos, bueno, pues esta categoría se refiere a el hecho que le damos la definición a ciertos objetos o ciertos materiales. Y el aprendizaje de proposiciones es cuando nosotros, aparte de que ya lo nombramos, decimos la utilidad de ese objeto. Entonces, en el primero, que es el aprendizaje representacional, yo lo represento con algún esquema o con algo que yo ya tenga conocido. El de los conceptos se refiere a la representación con respecto a la definición o las representaciones abstractas. Y el de proposiciones, pues está referido a el uso que se le va a dar a ese concepto o ese objeto. ¿Ok? Y entonces de esa manera, pues por eso tengo
estos 3 tipos de aprendizaje significativo: el de representaciones, el de conceptos y el de proposiciones. ¿Qué requisitos debe de existir para que se dé el aprendizaje significativo? Ya lo medio habíamos mencionado en la diapositiva anterior, ya nada más estamos puntualizando. 1, pues que el material tenga una significatividad lógica, o sea, pues que sea de interés para el alumno, debe estar organizado para que se dé una construcción de conocimientos. Una significatividad psicológica, o sea, se conecte el conocimiento nuevo con los conocimientos anteriores, ¿sale? Y por último, la actitud favorable. Este primero que es significatividad lógica, se refiere a un conocimiento nuevo. Aquí, pues que sea un conocimiento que sea que se vaya a conectar o que utilice el conocimiento anterior, o sea, que tenga una relación. Y la última, de actitud favorable, se refiere a la motivación, o sea, que el alumno esté interesado por ese conocimiento o por ese aprendizaje. Ok, entonces estas son las 3 premisas básicas que deben de cumplirse para que se dé un aprendizaje significativo. Si estas premisas básicas no se cumplen, pues obviamente no se va a llevar a cabo el aprendizaje significativo. Y tan, hemos terminado. Ok, fíjense bien, va la tarea. Son 2 actividades. Número 1, elaborar un cuadro donde se señale, elaborar un cuadro donde se señale lo siguiente del constructivismo, donde se señale lo siguiente del constructivismo. Número 1, definición. O sea, definición de constructivismo. 2, enseñanza. Tres, aprendizaje. 4, papel del docente. 5, papel del alumno. 6, la motivación. Y número 7, proceso enseñanza-aprendizaje. O sea, ¿cómo se dan todos esos elementos en el constructivismo de manera general? ¿Ok? Y la actividad número 2. En un mapa cognitivo tipo telaraña, mencionar qué estrategias se usan en el constructivismo. Mapa cognitivo tipo telaraña, mencionar o señalar las estrategias que se usan en el constructivismo. Ok, ¿dudas? ¿Esa computadora, Miss? No necesariamente, lo pueden hacer a mano. De preferencia, o sea, sí a computadora, pero bueno, si no hay la posibilidad, pues lo hacen a mano en su cuaderno y lo colocan, lo tienen que colocar en la carpeta del Drive y en Academics. Más tarde, ya en la nochecita y en la tardecita, voy a publicar la actividad. Van a ser 2 fechas. La primera actividad
la vamos a dejar para el día miércoles. Y la segunda actividad la vamos a dejar para el viernes o sábado. ¿Sale? Entonces, bueno, ustedes ya de antemano ya saben qué es lo que hay que hacer y a partir de esto, pues para que lo vayan haciendo ya sea a computadora o en su cuaderno. Colocarlo en Academics y colocarlo en la carpeta del Drive. Deben de estar en los dos lugares. Pueden consultar el libro de Julio Pimiento para que sepan cómo se hace un mapa cognitivo tipo telaraña. ¿Ok? Entonces ahí está el libro de estrategias para el constructivismo y el autor es Julio Pimiento. Y entonces ahí él nos da ejemplos de cómo hacer mapas cognitivos de diferente tipo y ahí aparece el de telaraña. Ya ustedes lo consultan y a través de eso, bueno, pueden hacer la actividad. ¿Dudas al respecto? ¿Es un cuadro comparativo el de la primera actividad? Sí. Gracias. Es un cuadro comparativo, ese es de constructivismo en general y deben de tomar en cuenta todos los elementos que les acabo de señalar. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Dudas de la clase, de los autores? Me parece que la siguiente semana hay evaluación. Aquí ya la vida pasa muy rápido. Entonces, si es así, me parece que sí, no he revisado el calendario. Lo voy a revisar en el transcurso de la semana. Si es así, la siguiente clase ocuparíamos parte de las sesiones para evaluar. ¿Ok? ¿Qué estaría yo evaluando? Pues su conocimiento de los modelos de enseñanza que hemos visto. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces el examen va a ser oral. Sí, y van a ser igual como la vez pasada. Te voy a dar una pregunta, pero también te voy a dejar un cuestionario. Ese cuestionario que va a tener un cierto porcentaje en la evaluación. Ok, Miss. Gracias. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Preguntas? Estamos a 2 minutitos de terminar. ¿No? Ok. Voy a pasar lista de cierre y si ahorita les surge alguna duda, bueno, me lo comunican. Arana Castillo. Presente. Castro Hernández. Presente, Miss. De la Rosa Cortés. Presente, Miss. Flores Sánchez. Presente, Miss. Luis Daniel, creo que ya no se pudo conectar. Ok. Hernández Espinosa Lady. Presente, Miss. Ajá, ya está. Hernández Moreno Blanca. Presente, Miss. Hernández Pérez Silvia. Presente, Miss. Ok. Islas Pérez Mariana. Presente, Miss. Mena Félix Joana. Presente, Miss. Monsalvo Juárez Paola. Presente, Miss. Perfecto. Morales Pascual Diana. Presente, Miss. Pacheco Vázquez Emily. Presente, Miss. Ramírez Bravo Silvana. Presente, Miss. Rojas Meneses Angelita. Presente, Miss. Ok. ¿Dudas? Estamos a 1 minuto. ¿No hay dudas? No, Miss. Ok, si no hay dudas, tengan muy a la mano todos estos modelos, porque sí posiblemente el siguiente lunes evaluemos. Entonces, estaríamos viendo ahí otro modelo de enseñanza y también estaríamos evaluando lo de este parcial, que creo que sí fue mucho conocimiento. Entonces, hagan ahí sus resúmenes o estas actividades que les dejo, que son los mapas, los cuadros.
ténganlos a la mano porque pues obviamente ahí viene toda la información. ¿Sale? Pues sin más por el momento, les agradezco mucho la atención. Cuídense mucho, tengan un excelente día. ¿Sale? Y nos estamos visualizando en esta asignatura la siguiente semana. ¿Sale? Gracias, Miss. Lindo día. Adiós, Miss. Igualmente.